Y por supuesto, seguimos aquí en Activando la Mañana y ayer, como cada 10 de septiembre y desde el 2003, se celebra y se recuerda el Día de la Prevención contra el Suicidio. Un tema bastante interesante que tenemos que saber cómo tocar y por supuesto siempre con un especialista. Aquí nos acompaña en Activando la Mañana el psiquiatra Luis Ortega. Bienvenido, doctor. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido, nosotras de verdad honradas de recibirle nuevamente para tratar este tema que pues de verdad nos concierne a todos. Entiendo que ahora mismo con tantos casos que se están viendo, todo el mundo tiene por lo menos un familiar, un amigo que tiene un familiar que pasó por esto. Entonces vamos a desmontar, como decimos, algunos mitos relacionados con el suicidio y pues de prevención. Hay que hablar sobre todo de prevención y de cuáles son esas señales que puede dar una persona que podría cometer un suicidio. Eso es así, como tú decías, es una epidemia que hay de suicidio. En nuestro país, por decir algunos datos muy rápidos, en promedio se matan 600 personas al año. Y eso con un subregistro, porque seguramente estamos hablando de 900 o 1000 personas que en realidad se matan y no lo tenemos registrada. Y eso es muy alto para la cantidad de población que tenemos. Ok, doctor Ortega, ¿qué hay de cierto? Que mientras más se habla del tema, hay posibilidades de que las personas escuchen y si ya tienen cierto trastorno, pues puedan llegar a cometer este horrible error. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo manejarlo para que no se convierta en tragedia? Mira, hay un mito muy divulgado que es el no hablar del suicidio y eso ha hecho que se ponga en duda de cómo abordar esta problemática. Lo que no podemos hacer es divulgarlo sin la medida correcta, sin prevenir el probable acto. ¿Qué pasa? Con nuestros medios de comunicaciones actuales, las redes sociales, la televisión divulgada, todas las radios, comenzamos a hablar sobre el suicidio y no ponemos filtro ni hablan expertos. Entonces, esas personas que son vulnerables y llegan esta información, pues al no tener un buen filtro, no tener una buena forma de comunicación, pues pueden cometer un acto más frecuente. Fíjense que el suicidio, en un gran porcentaje, no en todos, ese es otro mito, que creen que todos los que se suicidan tienen una enfermedad mental. Okay. No todos los que se suicidan tienen una enfermedad mental, pero sí hay un gran porcentaje que la tiene. Por lo tanto, el no abordarlo correctamente tiene una tendencia más alta al suicidio. Y por ejemplo, estas familias que lamentablemente perdieron a una persona precisamente porque cometió un acto de suicidio, pero quieren manejarlo de una forma muy hermética. De hecho, yo en lo personal conozco familias que han pasado por esto y lo que dicen, fulano falleció, pero en ningún momento abordan el tema, entonces esto está bien, está mal. ¿Cómo debe abordarlo la familia? Que en este caso viene siendo pues las víctimas. Claro, eso es un mito muy grande y el problema es que en una familia que hay un suicidio, está genéticamente comprobado de que hay probabilidades de que haya más depresión y se puedan cometer otros suicidios. Entonces, el no abordarlo correctamente, yo tengo pacientes que en la familia se han suicidado, abuelos, nietos, tíos, y no lo abordan porque creen que obviándolo van a mejorar a las futuras generaciones, sí. no diciéndolo, poniéndole la venda, ¿no? Y vemos que eso no pasa. Eso no pasa y al revés. El niño, el adolescente, el adulto no se siente comprendido, no entiende por qué le está pasando estas cosas de salud mental y lo que hace es buscar una salida y la salida es el suicidio. Lamentablemente, doctor, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe que personas que deciden suicidarse, terminar con su vida previamente, terminan con la vida de otra persona? Hemos tenido historias muy recientes aquí en nuestro país y precisamente se tratan las últimas evidencias que hemos tenido de su pareja sentimental. Sí, miren, eso es una acotación muy importante porque ahí vemos como no todos tienen necesariamente enfermedades de salud mental, por lo menos no tienen depresión per se. Y esas parejas que luego de una frustración de que no pueden tener esa persona, de un acto totalmente egoísta y paranoico, pues después que matan a esa persona, cuando miran la realidad, deciden quitarse la vida para no enfrentar las consecuencias. ¿No lo tienen previamente planificado? Regularmente sí, porque ellos saben que después de matar a esa persona no van a poder tener una vida. A diferencia del suicidio en general, hay varios tipos de formas de suicidio. Hay algunos que no lo planifican, son muy impulsivos,
que ven algo y se intentan suicidar. Hay otro grupo de pacientes y de personas que no tienen enfermedad mental necesariamente, que sí planifican lo que es el suicidio. Y en ese caso están los agresores a nivel de género, ¿no? Que ya saben que después que mate a la pareja, pues entonces ellos también se van a suicidar para no afrontar las consecuencias de tanto sociales como legales que va a tener después de quitarle la vida a su pareja. Ahora bien, y retomando el tema de que no necesariamente la persona tiene una enfermedad de salud mental, pero en el momento que comete el acto, evidentemente quizás, y bueno, esto es una pregunta, no está en sí, no está en sus cabales, ¿verdad? Bueno, depende, porque incluso hay suicidios de tipo religioso, por ejemplo. No necesariamente, claro, en el momento, en el acto, nosotros tenemos un instinto de supervivencia, por lo tanto, la persona que se intenta suicidar, que no tiene una enfermedad mental, tiene que haberlo pensado demasiado, tiene que haberlo planificado mucho para poder llevar este acto. Entonces, por decirte, el 95% tiene algún tipo de enfermedad mental, especialmente la depresión, pero hay un pequeño porcentaje del que no lo tiene. ¿Cuáles son esas señales? O sea, me imagino que hay personas que no dan ningún tipo, ningún motivo, ninguna advertencia, pero hay otras que tal vez podemos identificar y poner un stop llevándolos, por ejemplo, a un especialista como el doctor Ortega. No, eso es un mito. Todos dan señales. De alguna forma dan señales. Okay. Lo que pasa es que es diferentes formas de señales. Bien. Hay algunos que se retraen, que se aíslan, que se ponen iracundos, que comienzan a tener depresión, que comienzan a tener mucha ansiedad, de que hablan sobre la desesperanza, de duermen más, comen menos. Todas esas señales te están diciendo que hay un intento de suicidio. La Doctor, gran mayoría. una persona que diga que prefiere estar durmiendo, que su momento favorito es cuando está durmiendo, que esa es la parte que más le gusta de la vida, ¿tiene problemas? No necesariamente, siempre y cuando no sea que estoy durmiendo porque no tengo esperanza para hacer nada, no tengo ganas, estoy apático. Ya cuando se juntan varios criterios, entonces sí tenemos que estar preocupados porque además de la hipersomnia, que es dormir mucho, pues comienzan a tener otras cosas como el no tener ese deseo, esa anedonia, lo que yo siempre le hablo de la anedonia, que es la falta de deseo a lo que siempre nos gusta. Por ejemplo, a usted le encanta las cámaras, cuando usted no puedan venir a hacer su trabajo con ese placer que le produce hacerlo constantemente, eso se llama anedonia. Es uno de los síntomas más frecuentes de la depresión. Y cuando no tenemos esperanza, comenzamos a buscar esa salida que es el suicidio. Entonces, normalmente la causa más común viene siendo depresión, pero como sabemos también hay diferentes tipos de depresión. Sí, hay sí, personas hay que ya tienen, por ejemplo, esa depresión como patología, que están medicadas incluso de por vida. ¿Esos son más propensos? Sí, claro, los que tienen una enfermedad mental son más propensos, los que consumen algún tipo de sustancia son más propensos, los que tienen algún tipo de trabajos que son peligrosos, tipo policía, mismos médicos, son más peligrosos porque tienen acceso a más fácil el intento de suicidio. Entonces hay un grupo de personas, los que son más viejos, los más jóvenes también, tienen más tendencia al suicidio. Todas esas características nosotros lo vamos viendo y nosotros como público tenemos que ir viendo lo que no es lo mismo un adolescente o un niño de 10 años que diga que me quiero matar a una mujer de 25 años que diga, ay, no quiero seguir viviendo. No es lo mismo. Puede haber una expresión de que lo tenemos todo, de que, ay, estoy cansado, ay, de que no quiero vivir, pero que eso se quede en un momento. Que no es lo mismo que lo diga un niño de 10 años o un adulto mayor de 65 años, donde hay que ponerle mucha más atención. Hay que ponerle más atención a esa población, claro, a los extremos, a los que tienen más probabilidad. Ok, con este día, 10 de septiembre, que es el Día de la Prevención contra el Suicidio, que ya existe desde el 2003, ¿qué números se han logrado mejorar? Bueno, en nuestro país hay un problema con las estadísticas. Las estadísticas no son totalmente protocolizadas ni tienen todo los rigor que lleva. En realidad no hemos conseguido demasiado mejoría. Vuelvo y le digo, el promedio, el año pasado fueron 675 muertes, pero el antepasado fueron 640, creo. O sea, no hubo una disminución significativa, vamos a decir, y se piensa que este año va a ser un poco más de 675. Entonces, el problema es que no tenemos esa estadística para decir que estamos mejorando. A nivel mundial tampoco hay una gran cantidad de estadísticas que nos digan que han mejorado mucho. Ahora hay unos medicamentos nuevos y unos tratamientos nuevos que sí han tenido
algún efecto en la ideación, en el pensamiento de quitarse la vida, estamos viendo una ligera mejoría, pero son muy nuevos, entonces no tenemos esa data de que nos diga que estamos disminuyendo la ideación suicida. Y considerando que pasamos el año 2020 y el confinamiento y demás, que realmente trajo muchos problemas, no solo de depresión, muchos problemas de salud mental, que me imagino que también todo empeoró después del año 2020. Y es lo que siempre yo digo cuando vengo con ustedes a hablar, ¿no? de la pandemia post-pandemia. La pandemia post-pandemia es la salud mental. Todos los trastornos de ansiedad, todos los trastornos depresivos, todos los suicidios que han pasado después y estrés postraumático vienen después de la pandemia. Entonces nadie le está poniendo toda la atención que debe a esta pandemia que es la de salud mental. Durante mucho tiempo he escuchado de personas que le tienen miedo y que dicen que jamás se medicarían porque es muchísimo peor para la salud, que en vez de estar buscando una solución, estarían obteniendo un doble trauma para su vida. ¿Eso es cierto o dicen nunca iría donde un médico que me dé pastillas para la depresión porque simplemente estaría dañando mi cuerpo? Ese es un mito y yo pongo siempre el ejemplo, lo pongo comparativo con el cáncer. Cuando tú tienes un cáncer, tú vas y te tratas. Aunque te den quimio y tú sabes que te vas a sentir mal y que la quimio es un tipo de veneno, vamos a decir, tú estás salvando tu vida. Igual en salud mental, cuando estamos tratándolo con pastillas, nosotros no queremos ponerle pastillas a los pacientes. Queremos ayudar al paciente, queremos mejorar y acortar el tiempo de sufrimiento de una persona. Por lo tanto, es un mito y es bueno que en programas como estos estemos divulgando que la medicación no es mala si se sabe utilizar bien. Lo que no podemos hacer es automedicarnos, por ejemplo, usar el medicamento del vecino. ¿Cuáles serían las contras del medicamento? Bueno, todos los medicamentos, incluso el acetaminofén que te tomas, tiene un efecto secundario, tiene un efecto en tu cuerpo, bueno y malo. Cada uno de los medicamentos de psiquiatría tiene un efecto bueno, que son más que los efectos malos, y también tienen un efecto malo. Entonces, lo que hay que explicarle al paciente, y si es un buen psiquiatra, va a llevar al paciente a un medicamento donde los efectos secundarios no sean mayores y sean tolerables, y mejoría del paciente. Y incluso, bueno, vamos a hablar de esos pacientes ya que están medicados de por vida. Ellos deben, por supuesto, recibir esa supervisión de su psiquiatra de cabecera, pero siempre hay una variación en cuanto a medicamento y dosis, o por ejemplo, en el caso específico de estos pacientes, ¿es siempre lo mismo? No. Cada paciente es particular y por eso no le puedo decir un medicamento ni un efecto secundario, porque cada persona tiene un diferente tipo de tratamiento, por lo tanto va a tener una diferente evolución. Hay que tratarlo individualizadamente y poder llegar a un final feliz, vamos a decir, que es mejoría del paciente. Así es, y bueno, sobre todo invitar a la población que si de repente usted se siente mal o que tiene un familiar que usted sospecha que puede estar deprimido, que de verdad acuda al psiquiatra porque todo esto tiene solución. Muchísimas gracias, doctor, por arrojar siempre luz con estos temas de salud mental.